Y yo no sé si estando despiertos, porque entendamos que los cinco sentidos físicos están trabajando en nuestro diario vivir, estamos como es parte de nuestra naturaleza humana, esa parte de los cinco sentidos, entonces están como distraídos y al parecer es que cuando dormimos, por fin como que ya no están esos sentidos presentes y se manifiesta un sexto sentido, ¿es así? Sí, es exactamente así. De algún modo, los cinco sentidos físicos tienen su equivalente a nivel mental, porque tú puedes ver imágenes mentales, puedes reescuchar voces o canciones en tu cabeza, también puedes recordar gustos, puedes recordar olores y puedes recordar sensaciones táctiles. O sea que los cinco sentidos tienen su equivalente a nivel mental. Lo que ocurre cuando dormimos es cuando los sentidos físicos se van retirando, se van apaciguando, se van cerrando al mundo exterior, entramos en un mundo mental. Y luego cuando el mundo mental poco a poco también se va apagando, va perdiendo esa capacidad descriptiva, entramos en ese sexto sentido o lo que vendría a ser los equivalentes cinco sentidos que tenemos en el cuerpo onírico o astral. O sea que básicamente nuestra atención va a pasar al siguiente cuerpo, entendiendo, tenemos el cuerpo físico, este se queda relajado y dormido, por lo tanto la atención pasa al cuerpo mental y cuando el cuerpo mental también se relaja, pasa la atención al cuerpo astral o cuerpo onírico. Y cuando estamos en ese cuerpo, reproducimos otros sentidos. Es fácil de entender que reproducimos otros sentidos porque cuando soñamos también vemos, también oímos y si alguien ha probado de comer en un sueño, pues también hay gusto, hay olfato y hay tacto. O sea que los cinco sentidos también se replican a nivel astral y luego si vamos a otras capas de realidad también encontraremos otras equivalencias porque cuando tienes experiencias místicas más allá del astral también recuerdas sonidos, hay imágenes que pueden ser de luz o de oscuridad o lo que sea, pero hay algún tipo de realidad visual, realidad táctil, porque notas vibraciones e incluso también olfativa y gustativa también lo puede haber. Es decir, que esos cinco sentidos se van replicando en la mayoría de dimensiones conocidas. A lo mejor hay alguna desconocida donde no están, pero por lo menos las que he podido calibrar hay por lo menos un equivalente. Esto es frecuencial secuencial, es decir, que es como un fractal secuencial que se repite, o sea, seguramente no tenemos solamente siete chakras o cinco sentidos, tenemos Sí. eh, un ancho de banda que se replica. Eso es lo que parece. Es decir, bueno, sí, aparte de más chakras seguro que hay, pero consideramos casi siempre los siete principales. Pero lo mismo, dentro de los cinco sentidos también hay como gamas, variaciones, sentidos cruzados. Las personas que tienen lo que se llama la cinestesia, pues a veces cuando alguien habla, pues también ver los colores o escuchan sonidos cuando ven imágenes. O sea que hay veces que se pueden cruzar y se pueden crear como nuevos sentidos como resultado de la combinatoria de ambos. Por ejemplo, normalmente el gusto y el olfato suelen ir bastante unidos. O sea, algo que huele mal o que no te gusta cómo huele, rara vez te va a gustar su sabor. Va a ser raro que uno no vaya unido al otro. Entonces vemos que los sentidos al mezclarse, al combinarse, también generan propiedades nuevas, con lo cual es lógico también que las habilidades se generen con la combinación de chakras, ¿no? Es decir, decimos, ¿cuál es el chakra de la empatía? Bueno, pero dirías que es el chakra corazón, ya, pero para que haya ciertos niveles de empatía tiene que mezclarse y unirse a otros, lo mismo que la valentía. Las habilidades y competencias más importantes son complejas porque son la unión de varias capacidades. Lo mismo que las inteligencias se basan en la unión de ambos hemisferios cerebrales. No hay una inteligencia solo de un hemisferio, sino que tiene que haber cierta combinatoria entre dos para que se den esas habilidades complejas a las que llamamos cualidades o en ese caso percepciones sensoriales, que es como tú dices, se van fractalizando secuencialmente en todas las dimensiones conocidas. Wow. Entonces, claro, si hablamos de exploración espacial, por supuesto, es mucho más interesante respecto de hacia el interior. Y astrológicamente, ¿cómo es el panorama, así como cambiando un poco de tema, de este ascensionismo? Ascensionismo te refieres al ascensionismo espiritual, te refieres, ¿no? A la... Según mi pensar, creo que es inevitable que, digamos, que ascendamos. Ahora, ¿de qué forma? No lo sé, pero creo que es algo progresivo, algo paulatino. Entonces sería muy interesante poder comprender por lo menos astrológicamente proyectado de aquí a unos 5 años más, cómo se ve ese panorama.
Primero, en forma de facilidades de carácter cognitivo. Esa es la parte donde vamos a recibir más ayuda. Información cada día más clara, más sencilla, más precisa, donde vamos a intentar evitar la mayor parte de tecnicismos, vamos a redefinir conceptos que hasta ahora podían ser más confusos, y eso va a ser un trabajo colectivo entre todos. O sea, básicamente la entrada de Plutón en Acuario y de Urano en Géminis en un par de años potencia y amplifica el elemento aire y facilita mucho que la información llegue de una manera más sencilla, sobre todo porque hay una relación armoniosa entre Plutón, Neptuno y Urano, cosa que no se suele dar y que no vamos a volver a ver en cientos de años, con lo cual es la última oportunidad para tener una relación tan armoniosa entre todos. ¿Significa que eso va a ser fácil para todo el mundo? No, significa que hay facilidad informativa para el que quiera aprovecharla. El que no quiera aprovecharla puede seguir ahogándose en un vaso de agua si lo quiere y lo prefiere, pero desde luego no va a ser porque no le ha llegado la información o porque esta esté tan escondida, tan encriptada que tenga que apuntarse a una logia masónica para que le den unas migajas de conocimiento a cambio de vender su alma. No, la información va a estar disponible, pública para todo el mundo y todos somos copartícipes de esa creación, de esa realidad cognitiva. Es decir, no es que nos van a revelar todos los maestros toda la información que nos están ocultando, no, es que entre nosotros lo vamos a ir descubriendo, lo vamos a ir razonando y lo vamos a ir volcando en el colectivo para ir creando ese aprendizaje. Hasta ahora hemos recibido de una manera extremadamente vertical el conocimiento, unas autoridades que han aglutinado el conocimiento que han querido, nos han dado una versión completamente deformada, cuando no directamente falsa, y eso lo hemos ido peleando tontamente por adquirir esos conocimientos, creyendo que con eso estamos adquiriendo algo válido. Luego, el choque y el pasmo o pavor que tiene cada persona que ha aprendido todo lo que el sistema le ha dado a nivel académico y se da cuenta de que no es más feliz ni más sabio. Es decir, entonces ese conocimiento, más allá de proporcionarle una cierta erudición cultural, no le ayuda sustancialmente en su vida. Entonces ahora vamos a por el conocimiento verdadero, el conocimiento útil, el conocimiento práctico para entender el mundo que vivimos, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos y sobre todo cómo podemos prosperar en esta Matrix. Entonces lo más significativo a nivel espiritual en los próximos años tiene que ver con ese despertar cognitivo, que si ya Internet supuso una puerta de entrada fuerte, esta va a ser como el doble o el triple de fuerte que la de entonces. Como siempre, todo se reduce a nuestro sistema de creencias, ¿no? Porque igual si uno lo ve desde el punto de vista de que hemos ido avanzando en comprender cosas, bueno, a quien le cayó la teja de la tierra plana, bueno, le cayó y le cuadra perfectamente y ya entiende por qué y todo. Pero al que no, todavía dirá esto es demasiado descabellado y creo que están locos las personas que piensan algo así. Pero desde el punto de vista de la naturaleza de la realidad, ¿no? De que podemos entender que esta naturaleza es como una especie de holograma orgánico. Eh, Pienso yo que este sistema de creencias, estamos como en el pic de la ola en este minuto. Aún no hemos llegado a nivel cognitivo, no hemos llegado a eso, será el 2026. Ahora estamos en un pequeño pico de ola, pero a nivel más agresivo, por así decirlo, pero nada, es un piquito pequeño. O sea, esto no es demasiado significativo, no es importante. Por mucho ruido que se haga, no es excesivamente trascendente lo de ahora. Es importante, requiere de respuestas urgentes, pero no es demasiado trascendente a nivel colectivo. Lo importante, el pico de ahora es 2025-26, sobre todo el 26, y se va construyendo poco a poco, insisto, para el que quiera y para el que pueda. Y como tú has dicho, el sistema de creencias importa mucho más de lo que parece. Es algo que se ha ido despreciando y como si fuera una cuestión secundaria, y al final tú vives dentro de ti, vives contigo mismo. Y si tu mente no es capaz de ordenar bien la información, de encajarla de un modo positivo y constructivo, tú mismo te vas a hacer daño con información que a otro esa misma información le hace bien o puede maniobrarla o jugarla de otra manera. Entonces, si el mismo evento a una persona le hace muchísimo daño y a otra afectándole igualmente, o sea, siendo perjudicial objetivamente, entre comillas, para todos, a otro es capaz de hacerle bien porque ve en ello un reto, una oportunidad o sabe encajarlo dentro de un puzzle mucho más grande, entonces es absolutamente fundamental la gestión de lo interno. Y para que haya una buena gestión de lo interno tiene que haber un buen sistema de pensamiento para ordenar la información. Si eso no está bien hecho, si fallan las premisas cognitivas, todo se va derrumbando, todo se va cayendo y cada vez
que hay una crisis personal se convierte en crisis existencial. Porque cuando no puedo conseguir algo personal, algo concreto, entonces empiezo a cuestionarme toda mi vida entera. ¿Por qué? Porque tengo un problema de salud y entonces, ¿por qué Dios, por qué el universo, por qué la realidad me ha hecho esto? O porque tengo un problema sentimental, entonces, ¿qué pasa con la realidad y conmigo, con las personas felices que estamos condenadas? El hecho de no tener herramientas concretas para un problema concreto lo convierte en un problema universal. Y eso se debe a que el sistema de creencias todavía está funcionando a caballo entre dos paradigmas. Estás empezando a abrazar el nuevo espiritual, pero sin haberlo completado. Todavía sigues pensando en términos del antiguo paradigma, en el cual tú no tienes ningún tipo de poder ni ningún tipo de capacidad. Y eso es lo que finalmente hace que poco a poco, pues, vayas entrando en esas contradicciones que simplemente se basan en dos modelos que son incompatibles entre sí. Por supuesto, esto de polarizar, que es tan humano, porque es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Que si es blanco, bueno, entonces lo otro es negro, y así sucesivamente, arriba, abajo, derecha, izquierda, y seguimos con el juego. Entonces al final es como que no se logra ese contrapeso, ese punto medio, ¿no? De las cosas, ¿no? Esa parte sensata, serena, tranquila, en donde logramos racionalizar mejor desde un punto de vista también práctico, si se quiere decir. Sí, claro, comprender, como tú dices, los diferentes polos es natural, pero claro, tienes que comprenderlos, tienes que jugarlos, tienes que estar en ellos para luego saber ponderarlo y saber medirlo. Cuando uno dice, bueno, pero ¿qué es mejor? Apostar más por la libertad y el riesgo o por la seguridad y el confort? Tiene que haber un balance que además va a depender muchísimo de las circunstancias, de lo que realmente esté en juego, de tu momento vital, de tu estado emocional. No hay una pauta común para todos. No hay una pauta común en todas las cosas. Cuando uno decimos que tiene una personalidad arriesgada, suele arriesgar en unas cosas y en otras no, y viceversa. Alguien parece muy timorato y muy conservador en algunos asuntos, puede ser a lo mejor el económico, el sentimental, y luego asume riesgos enormes en otras cosas. Entonces la cuestión es que esas polaridades, lo importante es por lo menos saber si estoy en una o estoy en la otra, pero comprenderlo. Cuando nosotros hablamos de la problemática del radicalismo, del fanatismo, es de aquel que no es consciente de estar en una polaridad, que no es consciente de estar habitando un extremo, de que cree que está en el centro o de que lo que hace es la única opción saludable o la única opción razonable. Si tú entiendes perfectamente que ahora estoy en una polaridad yang y por lo tanto estoy utilizando la agresividad de manera consciente y voluntaria para conseguir unos objetivos, digo, vale, pues cuando deje de ser útil, dejaré de usarla. O si ahora estoy en una polaridad muy femenina, muy permisiva, lo estoy haciendo también voluntaria y conscientemente para conseguir una serie de resultados. Entonces puedo ir jugando con una o con otra sin perder la perspectiva. Lo que llamamos sentido común o nivel de conciencia es saber dónde estás parado en cada momento, o por lo menos intuirlo y si no, tratar por lo menos de averiguarlo. Exactamente. Saber en dónde estás parado en medio de cualquier situación, ¿no? Entender que esto de crear realidad tiene que ver con algo que ya venimos sembrando, ¿no? Entonces después, porque siempre vemos es como la consecuencia, ¿no? Pero no vemos como la causa, ¿no? De que lo que me está pasando ahora en este minuto, digo, ay Dios, ¿por qué a mí? Etcétera, tiene que ver con algo que yo mismo en un pasado lo traje, ¿no? Entonces, y lo voy repitiendo cíclicamente. Entonces, en el momento que ya me doy cuenta y que encaro esta situación y me hago cargo, entonces, bueno, si se trata de sanar o de empoderarse, eso ya lo decide cada quien, pero creo yo que es un antes y un después de que descubre esa parte, ¿no? Eso cíclico, ¿no? Para mí lo más importante, como tú dices, es primero darte cuenta de que hay una relación entre lo que está pasando y lo que tú has creado. Y luego lo más difícil, para mí lo más complicado y lo que crea más angustia en las personas es no interpretar adecuadamente lo que está pasando. Lo que está pasando no es un castigo. No Sí. hay que verlo como un castigo y tampoco necesariamente como un premio, es una consecuencia. Y eso es realmente lo que significa karma, acción y reacción. Entonces, a nivel sutil estamos creando y generando. La cuestión es que estamos creando situaciones para algo, para un objetivo que está implícito en nosotros. Cuando uno es honesto consigo mismo y observa cuáles son sus objetivos, puede entender las dificultades que le van a aparecer. Uno tiene una meta, por ejemplo, uno imaginemos que quiere tener una relación saludable de pareja y que ese es un objetivo que está muy en su trasfondo y que es muy importante. ¿Va a tener entonces una relación fácil? No, va a tener una relación difícil.
¿Por qué va a tener una relación difícil? Porque si yo quiero tener una relación saludable, quiero que sea una relación sin mentiras, sin que estemos ocultándonos cosas, con lo cual vamos a tener que sacar y aflorar las cosas que son desagradables, vamos a tener que confrontarlas, vamos a tener problemas para que luego eso se pueda sanear. Porque si yo lo que tengo como trasfondo es que quiero tener una relación pacífica, entonces me da igual si me es infiel mi pareja siempre que no me entere. Porque lo que quiero es que estemos en paz y que no nos peleemos y que no nos hagamos daño, que tengamos una convivencia pacífica. Entonces lo que está pasando obedece a tus objetivos profundos, que muchas veces los objetivos profundos son experimentar y saber de modo muy genérico, y entonces muchas veces de experiencias que son objetivamente desagradables, obtienes un aprendizaje que es lo que en el fondo estabas buscando si eres honesto contigo. Entonces, esa investigación, esa coordenada oculta, volitiva es qué cosas quieres profundamente que no has sabido expresar en palabras, pero que están como trasfondo en tu vida. Porque lo que estás creando tiene mucho que ver con eso que no has llevado a la luz. Entonces, el proceso de autoconocimiento es entenderse a uno mismo, decir, mira, pues esto que yo no tenía luz, voy a sacarlo, voy a explicitarlo, voy a decirlo abiertamente, me voy a hacer cargo de ello. Y entonces voy a aceptar todas las externalidades negativas, obstáculos, dificultades que van a surgir como resultado natural de esto que estoy buscando. Quiero decir que si uno quiere ser el más inteligente, pues obviamente se va a encontrar con mucha gente que no lo entiende. Pero claro, es el resultado natural y obvio de ser inteligente. Tú entiendes a los demás, ellos no te entienden a ti. Te tienes que aguantar. Tú no quisiste ser el más querido o el más comprendido, quisiste ser el más inteligente. Entonces, la consecuencia natural es que entonces te sientas incomprendido por los demás y que no te entiendo, no te sigo. Digo, pues te aguantas. Pues sí, una cosa por otra. O sea, eso creo que es como otro punto clave, ¿no?